La última noche de No te vayas sin decir adiós tenía algo que ningún aplauso podía disimular. Juan Ferrara seguía allí, erguido, elegante, dueño de esa presencia que durante décadas bastó para llenar un escenario. Entre el público estaba Verónica Castro, amiga cercana y testigo de una época en la que nombres como el suyo parecían inseparables de la televisión y el teatro mexicanos. Hubo ovaciones, abrazos y reconocimiento, pero el título de la obra sonaba demasiado cerca de su propia historia. No te vayas sin decir adiós, para un hombre que había pasado los últimos años despidiéndose de personas, de amores, de compañeros y finalmente del oficio que le dio sentido a su vida. Esas palabras ya no pertenecían solamente al personaje. Ferrara no abandonaba el escenario porque hubiera dejado de amarlo. Ese es, quizá, el detalle que vuelve más doloroso su retiro. Después de más de 6 décadas de trabajo, aún deseaba personajes grandes, textos con densidad, conflictos que exigieran oficio. Lo que empezó a faltarle no fue el deseo de actuar, sino la posibilidad de encontrar papeles que justificaran seguir desgastando un cuerpo ya cansado. Él mismo habló de esa fatiga acumulada. 60 años de entrega pesan incluso cuando la vocación permanece intacta, y así apareció una forma de derrota que para un actor puede resultar especialmente cruel: conservar la necesidad de crear y descubrir que el tiempo, la industria y el cuerpo empiezan a decidir por uno. Durante buena parte de su vida pública, Juan Ferrara fue asociado con todo lo contrario a la vulnerabilidad. Tenía el porte del galán clásico, la voz segura, la compostura de quien parecía saber siempre dónde colocar una mirada y cómo entrar en una habitación. En pantalla podía encarnar al hombre deseado. Fuera de ella, la imagen también quedó atrapada durante décadas en esa idea de elegancia y control. Pero su vida privada fue dejando una acumulación distinta: 2 matrimonios terminados, una relación que nunca consiguió recomponerse, familiares que fueron muriendo uno tras otro, una generación artística que se fue apagando y, al final, la conciencia de que también él tendría que preparar sus asuntos para cuando ya no estuviera. Su primer matrimonio fue con Alicia Bonet. Se casaron en 1967 y tuvieron 2 hijos, Juan Carlos y Mauricio. La unión duró apenas 3 años y terminó en 1970. No hace falta convertir aquel divorcio en una tragedia absoluta para entender su peso posterior. Hay relaciones que dejan de funcionar, pero continúan existiendo de otra forma porque hay hijos, recuerdos y una parte de la vida que ya no puede borrarse. Décadas después, cuando Alicia murió en 2025, Ferrara no perdía solamente a una exesposa. Desaparecía una de las pocas personas que había conocido al hombre joven que existía antes de convertirse plenamente en la figura veterana que todos reconocían. Pero si hubo una relación que siguió ocupando un lugar distinto en su memoria, fue la que vivió con Elena Rojo. Se casaron en 1976, cuando ambos eran figuras de enorme presencia en el medio artístico. Durante años fueron vistos como una pareja poderosa, atractiva y talentosa, unida no solo por la vida doméstica, sino también por una comprensión común del teatro y de la profesión. En apariencia, tenían muchos de los elementos que suelen alimentar la fantasía pública de una pareja perfecta. Sin embargo, esa imagen no sobrevivió intacta al desgaste de la convivencia. En 1987, el matrimonio terminó. Lo que vino después demuestra que no se trató de una separación sin consecuencias. La distancia entre ambos llegó a ser tan fuerte que, en 1998, Elena Rojo se negó a participar en El privilegio de amar si la producción contrataba a Juan Ferrara para trabajar a su lado. Una decisión así, más de una década después del divorcio, dice más que cualquier adjetivo. Significa que el pasado seguía teniendo una temperatura propia. El vínculo había terminado legalmente, pero no se había vuelto indiferente. Había algo que todavía pesaba lo suficiente como para influir en una decisión profesional. Con los años,
Ferrara llegó a reconocer que Elena Rojo había sido el gran amor de su vida. La afirmación adquiere otra dimensión cuando se mira lo que hizo después. No volvió a casarse. Durante casi 4 décadas eligió permanecer soltero y mantuvo relaciones más breves, sin el tipo de compromiso que había tenido antes. Él mismo habló de vínculos pasajeros, incluso con mujeres más jóvenes, como una manera de llenar espacios sin volver a construir una vida matrimonial. Se puede discutir cuánto protege una persona su orgullo cuando cuenta su pasado, pero hay un hecho difícil de ignorar. Después de Elena no hubo una tercera esposa. Eso convierte el divorcio de 1987 en algo más que el final de una relación. Fue también el principio de una forma de vida. A partir de entonces, el hombre que en la ficción podía ser uno de los grandes seductores de la televisión mexicana, dejó de apostar por la estructura más tradicional del amor que ya había intentado 2 veces, y esa contradicción resulta especialmente fuerte en él. Millones de espectadores proyectaron sobre Juan Ferrara una idea romántica. En la intimidad, en cambio, el amor que él describiría como verdaderamente profundo quedó situado en el pasado, ligado a una mujer con la que no consiguió reconciliarse de manera directa antes de que fuera demasiado tarde. Elena Rojo murió a comienzos de 2024 después de enfrentar el cáncer. Su muerte cerró una posibilidad que, aunque quizá hubiera sido remota, todavía existía mientras ambos estaban vivos. Hablar otra vez, ordenar lo pendiente, escuchar la versión del otro, convertir la distancia en algo menos áspero. No sabemos qué habría ocurrido si ese encuentro se hubiera producido. Precisamente por eso pesa. Las reconciliaciones imaginadas son más fáciles que las reales. Pero cuando la muerte llega ya ni siquiera queda la opción de comprobarlo. Ferrara tuvo que seguir adelante sabiendo que la mujer, a la que identificaba como el amor más profundo de su vida, ya no estaba en el mundo. La historia se vuelve aún más dura porque esa despedida no llegó aislada. Juan Ferrara nació dentro de una familia artística de enorme peso. Su madre, Ofelia Guilmain, fue una figura monumental del teatro mexicano y para él representó mucho más que un apellido prestigioso. Era origen, referencia profesional y apoyo. Crecer a su lado significó convivir desde temprano con una concepción casi sagrada del escenario. Disciplina, texto, presencia, respeto por el público. Cuando Ofelia murió, Ferrara perdió a una madre y también a una de las personas que mejor podían entender por qué actuar no era un empleo ordinario para él. La muerte de su hermana Lucía Guilmain en 2021 volvió esa sensación de pérdida mucho más íntima. Ferrara relató con dolor la rapidez con la que ocurrió. Ella se hizo una prueba de COVID-19 por la mañana y murió esa misma tarde, sin una cadena previa de síntomas que permitiera preparar a la familia. Hay despedidas largas en las que la enfermedad da tiempo para acompañar, organizar palabras y asumir lo que se acerca. La de Lucía no fue así. La brutalidad estuvo en la velocidad. Entre saber y perder, casi no hubo espacio para reaccionar. Para un hombre acostumbrado a trabajar con escenas, diálogos y finales, aquello no ofrecía ninguna de esas estructuras. No hubo tiempo de construir una última conversación. No hubo ensayo para el adiós. Y ese detalle conecta de manera inevitable con el título, que años después elegiría para su despedida profesional. No te vayas sin decir adiós. Sería exagerado afirmar que escogió la obra únicamente por sus pérdidas personales, pero resulta imposible no advertir la resonancia. Ferrara había vivido suficientes ausencias repentinas como para saber que no siempre se obtiene una última escena. Esa acumulación coincidió con una etapa de desgaste profesional. Ferrara había construido una trayectoria de más de 60 años y más de 30 papeles protagónicos en televisión. Durante décadas su nombre estuvo asociado a producciones de gran alcance y a una forma de actuación reconocible para varias generaciones. Sin embargo,
Al entrar en sus 80 comenzó a hablar con desencanto de la falta de personajes que realmente le interesaran. No quería aparecer por aparecer, buscaba papeles con espesor, escritos para un actor que todavía tuviera algo que explorar. El problema era que esas oportunidades se hicieron escasas. La ausencia en Televisa, empresa a la que había entregado una parte inmensa de su carrera, hizo visible ese cambio. Para un actor de su generación, dejar de estar en la pantalla de la casa que durante tanto tiempo fue casi una extensión profesional de su identidad, no podía sentirse como una simple modificación de agenda. Era la señal de que la industria seguía moviéndose sin él. No necesariamente había una expulsión explícita. Quizá era algo más difícil de combatir. La indiferencia de un sistema que ya estaba mirando hacia otros formatos, otros ritmos y otros rostros. Ferrara reaccionó con una mezcla de cansancio y orgullo. No pidió cualquier papel para prolongar artificialmente su presencia. Si no encontraba material a la altura de lo que todavía quería hacer, prefería apartarse. Ahí aparece una de las aspiraciones que quedó sin completar: seguir actuando hasta el final de su vida en personajes importantes. Su deseo no era simplemente no retirarse, era mantenerse vivo artísticamente. Quería llegar a sus últimos años no como una reliquia invitada, sino como un actor necesario. La diferencia es enorme. Su cuerpo, sin embargo, empezó a poner límites que el deseo no podía negociar. En entrevistas recientes reconoció el agotamiento después de 6 décadas de trabajo, y su hijo Juan Carlos Bonet llegó a expresar que su padre estaba realmente cansado y exhausto. Ese testimonio rompe, aunque sea por un momento, la figura del hombre siempre impecable. El cansancio ya no era un elemento que pudiera esconderse bajo un traje bien cortado. Era una realidad concreta. Cada función, cada traslado y cada gira exigían una energía que antes parecía inagotable y que ahora tenía un costo distinto. Para alguien cuya identidad pública había dependido también de la presencia física, envejecer tenía otro componente. Ferrara fue durante décadas el símbolo de una masculinidad elegante, segura y seductora. No era solo actor, era una imagen. Mantener esa imagen obliga a ocultar más de lo que parece: fatiga, fragilidad, enfermedad, inseguridad ante el espejo. Con más de 80 años, el paso del tiempo dejó de ser algo que pudiera administrarse únicamente con disciplina, y su orgullo hizo más difícil aceptar que el público pudiera empezar a mirarlo no como al galán eterno, sino como a un hombre mayor que necesitaba descansar. Ese orgullo también explica parte de su fricción con la prensa contemporánea. Ferrara pertenece a una época en la que la privacidad de los artistas funcionaba de otra manera. Las entrevistas tenían otros códigos y no existía la vigilancia constante de teléfonos, redes sociales y contenidos instantáneos. En sus últimos años expresó cansancio e incluso irritación ante la insistencia de medios interesados en aspectos privados, rumores o momentos en los que él simplemente no quería ser observado. Para una figura acostumbrada a controlar su aparición pública, la sensación de que cualquier gesto podía convertirse en material periodístico reducía un espacio personal que él valoraba profundamente. Por eso, No te vayas sin decir adiós terminó funcionando como una despedida particularmente intensa. La obra colocaba a su personaje ante una reunión familiar, marcada por engaños, resentimientos y secretos que salían a la superficie. Había un hombre mayor mirando un grupo quebrado, intentando atravesar tensiones acumuladas y encontrar alguna forma de claridad antes del cierre. El público podía separar ficción y biografía, pero era difícil no percibir el eco. Ferrara también llegaba a esa etapa rodeado de relaciones terminadas, ausencias definitivas y asuntos que ya no podían resolverse del mismo modo. La escena le ofrecía algo que la vida no le había dado con todos. En el teatro, cada noche existe la posibilidad de decir las palabras previstas antes de que caiga el telón. Con Lucía Guilmain, la muerte había sido demasiado rápida. Con Elena Rojo, la distancia acumulada nunca se transformó en una reconciliación directa,
antes de su fallecimiento. Con Alicia Bonet, la vida había seguido caminos separados durante décadas, hasta que la noticia de su muerte devolvió el peso de una historia común. En la ficción, al menos, Ferrara podía permanecer dentro de un mundo donde los conflictos tenían una duración, una estructura y un final escrito. Eso ayuda a entender por qué retirarse no equivalía para él a descansar. El escenario había sido también un lugar de refugio. Allí podía entrar en problemas ajenos, prestar el cuerpo a otra persona, vivir durante unas horas una existencia distinta. Cuando terminaba la función, regresaba a su propia vida. Mientras hubo una siguiente noche, también hubo una próxima oportunidad de volver a cruzar esa frontera. La última función cambió esa relación. Después de los aplausos, ya no había otro personaje esperando para absorber, aunque fuera temporalmente, las preocupaciones del hombre que lo interpretaba. Ferrara había dicho que estaba cansado. Aún así, el cansancio físico no cancelaba el deseo que quedaba debajo. Esa es una de las diferencias más importantes de su historia final. No se retiró después de concluir que ya no tenía nada que ofrecer. Se retiró al comprobar que la combinación de edad, desgaste y falta de papeles valiosos hacía cada vez más difícil continuar en sus propios términos. De alguna manera, su última decisión fue también una defensa de la idea de actor que había heredado y construido. Si no podía seguir con dignidad artística, prefería cerrar. A finales de 2025, después de la muerte de Alicia Bonet, otro gesto mostró hasta qué punto la conversación con el final ya no era abstracta. Ferrara reconoció públicamente que había preparado su testamento y ordenado los asuntos de la herencia. Es un acto práctico, responsable, incluso cotidiano para muchas personas mayores, pero en su caso tenía una carga especial. El hombre que durante décadas había interpretado vidas ajenas se sentaba ahora a organizar qué ocurriría con la suya cuando él ya no estuviera para decidir. Un testamento no anuncia una muerte inmediata. Lo que hace es reconocerla como parte concreta del futuro. Para alguien tan orgulloso de su autonomía, dejar instrucciones para un mundo en el que otros tendrán que actuar sin él es una forma inevitable de ceder control. También es un acto hacia sus hijos. Juan Carlos y Mauricio no aparecen aquí solo como continuidad del apellido o como miembros de una familia de actores. Son quienes permanecerán cuando su padre ya no pueda administrar aquello que construyó. Ellos mismos forman parte de otro deseo incompleto de Ferrara, la continuidad de una cierta cultura teatral. Sus hijos siguieron el camino artístico, pero el contexto ya no es el mismo. La familia Guilmain Ferrara estuvo ligada a una época en que el teatro, las grandes telenovelas y las compañías de actores podían crear una clase particular de prestigio. Ferrara fue testigo de cómo ese ecosistema se transformó. No significa que el arte actual carezca de valor, sino que las reglas que dieron forma a su generación dejaron de ser dominantes, y para quien dedicó toda la vida a esas reglas, la transformación puede sentirse como una pérdida personal. Ese alejamiento pudo haber sido soportable si al mismo tiempo la vida privada hubiera conservado intactos sus viejos refugios. Pero ocurrió lo contrario. La madre había muerto. Lucía se fue de manera repentina. Elena desapareció con una historia pendiente que ya nunca podría revisarse cara a cara. Alicia murió, y con ella se cerró otra puerta hacia sus años jóvenes. Muchos amigos y colegas también fueron desapareciendo. Cada ausencia retiraba una pieza del escenario personal de Ferrara, mientras el escenario profesional también se hacía más pequeño. Aquí está el núcleo más doloroso de su vejez: perder personas y perder lugares al mismo tiempo. Si solo hubiera cambiado la televisión, quedaría la familia. Si solo hubieran muerto viejos compañeros, quedaría el trabajo cotidiano para seguir adelante. Pero cuando ambos territorios empiezan a estrecharse juntos, el presente adquiere otra dimensión. El actor que había encontrado durante décadas una salida en el escenario, comenzó a quedarse sin ese escape precisamente cuando sus recuerdos pesaban más.
Por eso su declaración sobre Elena Rojo no suena como una simple anécdota romántica de un galán veterano. Admitir, después de tantos años, que solo había amado de verdad una vez, significa reconocer que una parte esencial de la vida no se repitió. Ferrara tuvo admiración, compañía y relaciones posteriores, pero, según su propia valoración, ninguna ocupó el mismo lugar. En la juventud se puede creer que siempre habrá tiempo para reemplazar lo perdido. A los 80, esa ilusión desaparece. El pasado deja de ser una etapa provisional y se vuelve el territorio definitivo de ciertas oportunidades. La posibilidad de reparar con Elena fue una de ellas. Otra fue la fantasía de trabajar hasta el último aliento, en personajes a la altura de su oficio. Ninguna se cumplió del modo que él habría querido. La primera quedó clausurada por la muerte, la segunda, por el desgaste y por una industria que ya no le ofrecía aquello que buscaba. Son frustraciones distintas, pero se tocan en un punto. En ambas, Ferrara conservaba algo dentro de sí. Amor en un caso, pasión artística en el otro, cuando la realidad ya no ofrecía una vía para transformarlo en acción. La obra final condensó esa sensación con una precisión casi incómoda. No te vayas sin decir adiós. No prometía juventud, revancha, ni un nuevo comienzo. Su propio título hablaba de la última oportunidad de decir algo, antes de que una presencia desapareciera. Ferrara interpretaba a un hombre rodeado de conflictos familiares, mientras él mismo llegaba a una edad en la que cada despedida adquiría otra gravedad. El escenario no resolvía su pasado, pero le permitía convertir durante unas horas esa materia en trabajo, disciplina y presencia. Cuando cayó el telón de la última función, el público pudo despedir al actor. Ese privilegio no había existido en todas las pérdidas de su vida. Lucía se había ido demasiado rápido. Elena murió sin que la reconciliación pendiente se materializara de frente. Alicia se convirtió en otra voz que ya no podía responder. En cambio, Juan Ferrara sí tuvo una sala llena para escuchar el aplauso final y saber que estaba cerrando una etapa. La despedida profesional, al menos, tuvo palabras, testigos y un momento reconocible. Después quedaba una realidad menos teatral. La casa, el silencio, los hijos, los documentos ya ordenados y una vida que no necesitaba horarios de ensayo. Para muchos, eso sería descanso. Para Ferrara, el descanso tenía una ambigüedad inevitable, porque llegaba justo cuando había perdido el lugar donde durante 60 años había sabido exactamente qué hacer. El escenario le daba una tarea, un texto, una entrada y una salida. Fuera de él, no existe un libreto para aprender a ser el último de una generación, para aceptar que el gran amor ya no vive, o para mirar un testamento y comprender que ahora el personaje pendiente es uno mismo. Quizá la imagen más fiel de sus últimos años no sea la del galán que millones recuerdan, ni la del patriarca abatido por todas sus pérdidas. Es la de un actor veterano al final de una función, todavía de pie, recibiendo un aplauso que deseó durante toda su vida y sabiendo que esa vez no debía regresar al día siguiente. Había conseguido decir adiós al escenario. Lo que no pudo hacer fue impedir que tantas otras personas se fueran antes, ni recuperar las conversaciones que el tiempo dejó inconclusas. Y esa diferencia, entre la despedida que pudo elegir y las que la vida le impuso, es la que termina dando al título de su última obra un significado que ya no pertenece al teatro,